Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Alto, soy alumno en la Universidad UPC del curso de Economía, sección S26B, profesor a cargo Ismael Vázquez Neira. En esta oportunidad el tema a tratar es la oferta y la demanda. En este video vamos a estudiar cuáles son los principales factores que afectan la cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean adquirir. Asimismo, la cantidad que los productores desean ofertar en el mercado. Para hablar de oferta y demanda, una de las cosas que necesitamos saber es qué es un mercado. En la economía, podríamos decir que el mercado es el grupo de vendedores o compradores que van a ofertar o demandar los bienes o servicios en un determinado mercado. A continuación, hablaremos de la oferta. ¿Qué nos dice la ley de la oferta? Cuanto más alto es el precio de un bien, más alta es la cantidad ofrecida por los productores. Más adelante vamos a explicar por qué se da esta situación. Uno de los factores determinantes es el precio. Por lo tanto, si el precio varía y los demás factores se mantienen constantes, esto produce que los desplazamientos a lo largo de la misma curva de la oferta. Vamos a ver el siguiente cuadro para poder explicar un poquito de qué se trata. Dice, cuando el precio aumenta, en este cuadro podríamos decir que en el eje Y está el precio, aumenta a 5, la cantidad ofertada es como 12. Sin embargo, si el precio disminuye, la cantidad ofertada también va a reducir de manera proporcional, pero siempre dentro de la misma curva de la oferta. Esta situación se da siempre y cuando los demás factores se mantengan constantes y la única que esté variando es el precio. Por otro lado, vamos a ver en el siguiente cuadro qué pasa cuando los demás factores son variables y el precio se mantiene. En este caso, lo que va a suceder es que el cambio de las curvas de la oferta se van a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de las circunstancias. Cuando los costos de producción disminuyen o los precios de bienes relacionados disminuyen o hay menor cantidad de proveedores en el mercado o se han conseguido mejores en los procesos que han hecho más eficiente la producción, lo que va a pasar es que la oferta aumenta y la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Repito, esto se ha dado porque estas variables han sido las que han originado que la curva de la oferta se desplace hacia uno de los lados. Por otro lado, tenemos ¿qué pasa cuando los factores influyen para que la oferta disminuya? ¿Qué tendría que pasar o qué tendría que darse? Los costos de producción aumentan, los precios de bienes relacionados aumentan o hay mayor cantidad de proveedores, entre otros. Bueno, con esto podríamos decir que se está cumpliendo la ley de la oferta. Bueno, ahora nos toca hablar de la demanda. ¿Qué podemos decir de la demanda? En principio vamos a ver qué cosa nos dice la ley de la demanda. Nos dice que es inversamente proporcional. Si los demás factores no cambian y cuanto más alto es el precio del bien, menor es la cantidad demandada. Entonces nace una pregunta: ¿a qué se debe que un precio más alto reduzca la cantidad demandada? Hay dos efectos, uno la sustitución y el otro es el ingreso. ¿Qué quiere decir la sustitución? Quiere decir que si es que nosotros tenemos un precio más alto, vamos a buscar algunas alternativas que puedan sustituir el bien o servicio que estamos necesitando o consumiendo.
Y el efecto ingreso está relacionado a si es que la economía de las personas reduce, por tanto, también nos va a obligar a tomar otras alternativas, ya sea de menor precio o sustitución, como lo mencioné anteriormente. Entonces vamos a revisar acá en el gráfico qué nos dice la curva de la demanda para ver si se cumple lo que nos menciona la ley. Entonces decíamos que cuanto más alto es el precio, menor es la cantidad demandada. Veamos. Cuando el precio es como 1, tenemos que la cantidad demandada es como 7. Y cuando el precio es como 2, la cantidad demandada es como 6. Y cuando el precio es como 3, la cantidad demandada es 4. Entonces vemos que efectivamente se está cumpliendo lo que indica la ley, que cuanto más alto es el precio, la cantidad demandada es menor. Es inversamente proporcional. Y cuando el precio reduce, la cantidad demandada es mayor. Cuando es como 2, mencionamos que era como 6, y cuando el precio sigue reduciendo, la cantidad demandada va a aumentar. Esto se da cuando los factores permanecen constantes y el precio es el único que está variando. También se le llama ceteris paribus. Por otro lado, tenemos los cambios de la curva de la demanda. Cuando se dan estos cambios, cuando el precio se mantiene y los demás factores varían. ¿Qué cosa es lo que pasa? La curva de la demanda, en el gráfico de la curva de la demanda podemos ver que esta curva se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de cómo vayan a cambiar los factores. En este caso tenemos que el ingreso de los consumidores aumenta, por tanto hay una mayor demanda. Gustos aumentan o precio de los bienes sustitutos aumentan o el precio de bienes complementarios han disminuido. Esto han obligado que la curva se desplace hacia la derecha porque hay una mayor demanda. Y por otro lado tenemos cuando el ingreso de los consumidores disminuye, obviamente va a haber menor demanda, los gustos han disminuido, los precios de bienes sustitutos disminuyen, entonces ha obligado que la curva de la demanda se desplace hacia la izquierda. En consecuencia, también en este caso podemos comprobar que la ley de la demanda se ha cumplido y observamos que es inversamente proporcional. Bueno, eso es todo en esta oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Hasta otra nueva oportunidad. Bye.